El secreto del retrato perdido. Hace muchos años, en un pequeño pueblo a orillas del mar, vivía una mujer llamada Ana. Ana era conocida en todo el pueblo por su curiosidad insaciable, su manera de observar a todos y cada uno, y por ser la persona a la que acudir cuando se quería saber algo sobre alguien. Su mirada siempre parecía conocer secretos que nadie más sabía, y su lengua afilada podía contar historias con tanta precisión que a veces daban miedo. Ana había crecido en ese mismo pueblo, pero su vida había dado un giro inesperado después de un suceso misterioso que ocurrió cuando ella tenía apenas 15 años. Esa era la época en que desapareció el viejo cuadro de la familia Arismendi, una de las familias más adineradas y respetadas del lugar. El retrato, que colgaba en la mansión de los Arismendi, mostraba a una mujer hermosa, con una mirada profunda que parecía seguir a los que la miraban. Nadie sabía quién era exactamente esa mujer, ya que nunca había sido mencionada en la historia de la familia. Una tarde, mientras Ana paseaba por las ruinas de la mansión Arismendi, decidió investigar un poco más sobre el cuadro perdido. Aunque muchos pensaban que había sido robado, nadie sabía con certeza qué había ocurrido. A lo largo de los años, el tema había quedado en el olvido, pero Ana no podía dejar de pensar en ese misterio. La mansión había estado vacía durante mucho tiempo. Las paredes caídas y las ventanas rotas hablaban de un pasado lejano, pero algo dentro de ella la atraía como un imán. Ana había escuchado rumores de que, en sus días de esplendor, los Arismendi guardaban objetos valiosos en los rincones más inesperados de la casa. Y ella estaba convencida de que el retrato perdido era solo la punta del iceberg. Esa tarde decidió volver a la mansión, más decidida que nunca a resolver el enigma. Recorrió las habitaciones desmoronadas, levantando escombros y buscando pistas. Cuando llegó al viejo salón de estar, algo brilló a la luz del sol que se filtraba entre las rendijas de las ventanas rotas. Se acercó y vio que, debajo de una capa de polvo, había un pequeño cuadro. Pero no era el retrato de la mujer de los Arismendi. Era algo mucho más extraño, un retrato pequeño de un hombre, con un aire severo en su rostro. En la parte inferior, una inscripción en letras doradas decía, el hermano perdido. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Un hermano perdido de la familia Arismendi? ¿Por qué nunca se había hablado de él? ¿Y por qué estaba este cuadro en la mansión, junto a tantos otros recuerdos? Decidió investigar más. Al día siguiente, Ana fue a visitar a doña Isabel, la mujer más mayor del pueblo, que había sido amiga de la familia Arismendi desde su juventud. Doña Isabel vivía en una casa vieja llena de recuerdos de antaño. Era una mujer callada, pero sus ojos brillaban con un conocimiento que pocos comprendían. Ana le mostró el cuadro y le preguntó si conocía la historia detrás de él. Doña Isabel la miró en silencio durante un largo rato, como si estuviera evaluando si debía contarle la verdad o no. Finalmente, suspiró y dijo: ese cuadro es el último vestigio de un oscuro secreto. La familia Arismendi tenía un hermano, Emiliano, que fue desheredado por su padre, don Rafael. Nadie sabe exactamente por qué, pero siempre se susurró que Emiliano tenía una relación con la mujer del retrato, que no era otra que la madre de sus propios hijos. Cuando don Rafael se enteró, lo echó de la casa y nunca más se volvió a saber de él. Pero, según algunas historias, Emiliano siguió viviendo en el pueblo durante años, oculto en las sombras, esperando el momento de vengarse. Ana se quedó en shock. Nunca había oído esa versión de la historia. En todas las versiones oficiales, la familia Arismendi siempre había sido perfecta, casi intocable. Pero ahora, parecía que esa perfección era solo una fachada. Doña Isabel continuó. Un día, la mansión fue vaciada de todos sus objetos valiosos. Los Arismendi se mudaron a la ciudad y la casa fue abandonada. El retrato desapareció esa misma noche, justo después de la última fiesta que se celebró en la mansión. Nadie vio nada, pero la gente empezó a murmurar que Emiliano había regresado para reclamar lo que había perdido. Ana no pudo dormir esa noche.
El misterio la estaba consumiendo. El retrato del hermano perdido, el misterio del dinero desaparecido, y esa mujer extraña en el cuadro, todo parecía entrelazarse de una manera que no podía entender completamente. Decidió investigar más y, con el tiempo, descubrió que en la parte más alejada del pueblo, en las colinas, había una pequeña cueva. Nadie solía ir allí, pero Ana sentía que debía hacerlo. Esa misma tarde, se armó de valor y se adentró en la cueva. Al fondo, en un rincón oscuro, encontró una caja de madera. La abrió con cuidado, y dentro, en un envoltorio de terciopelo rojo, encontró el retrato de la mujer de la familia Arismendi, la misma que había visto en la mansión. Pero algo no estaba bien. La mujer en el retrato no solo tenía la misma mirada intensa, sino que también compartía los rasgos de Emiliano, el hermano perdido. Ana comprendió de inmediato, el retrato no solo había desaparecido, sino que había sido escondido para ocultar una verdad mucho más grande. Emiliano y la mujer del retrato no solo eran amantes, sino que también eran familia, y su amor prohibido había sido la causa de la caída de los Arismendi. Al regresar al pueblo, Ana sabía que había descubierto un secreto que cambiaría la historia de la familia Arismendi para siempre. Sin embargo, también comprendió que hay misterios que es mejor dejar en el pasado. A veces, la curiosidad puede conducir a verdades que es mejor no desenterrar. Moraleja, el misterio y la curiosidad pueden llevarnos a descubrir secretos del pasado, pero no todos los secretos están destinados a ser revelados. Algunas historias deben quedarse en las sombras, donde no puedan hacernos daño.